Mujer se desahoga con el jefe millonario sin saberlo y su vida cambia para siempre. Era una noche de verano en el bullicioso corazón de la ciudad. Cuando Ana salió del trabajo, el aire cálido la envolvió como un abrazo despreocupado. Pero dentro de su pecho, ardía una angustia que la llevó a un café elegante que nunca había pensado en visitar. Tomó una profunda respiración antes de entrar, sintiendo el vaho de las conversaciones animadas y el tintineo de las copas. Fue entonces cuando lo vio. Allí, en una mesa al fondo, estaba él, el misterioso CEO de la compañía para la que trabajaba sin saberlo, sin reconocerlo. Su presencia era imponente, un león en medio de un rebaño de ovejas, con un aire de riqueza que casi podía palparse. Ana, buscando escapar de su propia realidad, se acercó y, antes de darse cuenta, las palabras habían comenzado a fluir. Se desahogó sobre su jefe exigente, el estrés de las cuentas por pagar, y el miedo constante a perderlo todo. Pero, ¿quién era ella realmente en aquel lugar? Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una mezcla de temor y desahogo. El jefe le escuchaba, absorto, como si cada palabra que decía era un diamante en bruto caído de su boca. Mientras la tensión crecía, él sonreía, pero era una sonrisa cargada de algo más. Había algo oscuro y tentador en su mirada que hizo que el corazón de Ana latiera más rápido. ¿Qué podía tener en mente aquel hombre que, al parecer, todo lo podía? El ambiente se tornó denso, con la posibilidad de que su vida cambiaría para siempre. En ese momento, la amargura de su vida diaria parecía desvanecerse, dando paso a una incertidumbre electrizante. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen like, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Con su alma desnudada frente a este extraño, Ana sintió que el aire se volvía más pesado. Las luces del café comenzaron a desdibujarse y su mundo habitual se apagaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquella inusual conexión. Tenía la sensación de que tras esa fachada de hombre exitoso, se escondía un secreto, uno que podía abrir puertas que nunca imaginó. Pero, ¿realmente quería saber? Mientras sus miradas se cruzaban, el latido de su corazón la alertaba de que esta era solo la calma antes de una tormenta. ¿Qué decisiones tomará Ana ahora? ¿Se atreverá a seguir adelante en esta espiral de misterio? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al enfrentarse a la intensidad de la mirada del millonario. Por un momento, la multitud a su alrededor se desvaneció, y todo lo que existía era ella y ese extraño que parecía cargar con varios secretos del mundo. La atmósfera dentro del café se volvió electrizante, y una mezcla de miedo y emoción la empujó hacia él, como si un imán invisible le estuviera reclamando. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó el hombre, su voz profunda y suave, casi un susurro que dejó vibraciones en el aire. Había curiosidad en su tono, pero también una chispa de interés que la hizo sentir invadida por una extraña vulnerabilidad. Porque sentí que podría entenderme. A veces, solo necesito desahogarme. La honestidad se deslizó de su boca sin que ella pudiera evitarlo. ¿Cómo había llegado a hablarle de su vida, de su lucha diaria con la voracidad de la ciudad? Esa no era ella, nunca había sido, pero en ese momento, encontró una hoja de ruta para escapar de su realidad. Él mantuvo su mirada fija, como si estuviera averiguando cada rincón de su alma. La vida puede ser abrumadora, pero también llena de oportunidades. Hay que aprender a jugar las cartas que te dan. Ana frunció el ceño. ¿Qué quería decir? Esa frase se convirtió en un eco en su mente y, mientras cruzaban sus miradas, le pareció estar escuchando un secreto que la invitaba a descubrir más. De repente, sintió que un par de ojos las envolvía desde afuera. La mirada de una mujer en una mesa cercana penetraba como dagas. Ana trató de ignorarla, pero el instinto la decía que había algo más en esa conexión. La mujer, elegantemente vestida y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, susurraba algo a su acompañante. Ana sintió el pulso en su cabeza volverse aún más fuerte. ¿Acaso había algo que ella no sabía? Voy a hacer algo continuó el CEO, como si captara sus pensamientos. No puedo prometerte que todo será fácil, pero te ofrezco una oportunidad. Una nueva perspectiva.
El corazón de Ana se aceleró. ¿Qué tipo de oportunidad? Las palabras sonaban como un canto de sirena, seductoras y peligrosas, y en su interior, luchaba entre la tentación y el sentido común. Mientras la conversación continuaba, la mujer de la mesa vecina se levantó con un gesto que denotaba desdén, lanzando una mirada fulminante hacia Ana y hacia el millonario. Ana sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Era su mente o realmente la mujer estaba amenazando algo que aún no estaba del todo claro? Antes de que pudiera contenerse, preguntó, ¿qué ha visto usted en mí para ofrecerme tanto? Un silencio pesado se instaló entre ellos, y la risa del hombre se desvaneció, dejando solo la tensión. Tal vez, algo que tú misma no ves. La respuesta fue enigmática, lo que encendió aún más su curiosidad y su ansiedad. En ese instante, Ana supo que algo profundo estaba por cambiar en su vida, pero no estaba lista para todo lo que eso podría implicar. En el fondo de su corazón, una alarma interna sonaba con fuerza, advirtiéndole que este encuentro tenía ramificaciones que excedían su imaginaria fantasía, ramificaciones que podrían incluir fortuna, pero también ruina. ¿Te atreverías a hacerlo, a seguir adelante?, preguntó él, desafiándola con una sonrisa de complicidad y misterio. Ana respiró hondo, la pregunta flotaba en el aire como un pacto entre dos desconocidos, y ella se dio cuenta de que una decisión trascendental estaba por llegar. ¿Podría tomar ese riesgo? Mientras la tensión crecía en el café, la mirada de la mujer había vuelto, y sus ojos ahora parecían destilar veneno. No estaba sola en esa jugada, y el verdadero juego apenas comenzaba. La noche se alargaba, y los ecos del destino resonaban en sus oídos. ¿Estaba lista para desmarcar el rumbo de su vida? Ana sentía que la calma había pasado, ¿qué la depararía el alboroto que se avecinaba? La conexión entre ellos prometía un camino, pero la advertencia en los ojos de aquella mujer incrementaba el misterio. ¿Quién era realmente ella, y qué iba a arriesgar al cruzar esa puerta? El ambiente vibraba con una tensión que era casi palpable. Ana cerró los ojos por un momento, deseando que la maraña de emociones que la rodeaba se disipara. Al abrirlos, el millonario seguía mirándola, como si supiera que estaba atravesando un torbellino de dudas y miedos. Todo cambia en un instante, no, dijo él, perturbando sus pensamientos con su voz grave. Una decisión, un movimiento, y el mundo que conocemos se transforma. Las palabras parecían resonar en su pecho, y Ana sintió como una mezcla de ansiedad y emoción se agitaba dentro de ella. La mujer en la mesa vecina no había desviado la mirada. Sus ojos, que antes eran solo fríos, ahora chisporroteaban con furia y celos. ¿Qué historia compartían? ¿Qué rivalidad se había desatado en ese instante, como un danzón improvisado entre dos jugadoras en un tablero de ajedrez? Una sombra oscuramente familiar abrumaba a Ana, y los ecos de la advertencia en su pecho se transformaron en gritos. ¿Por qué habrías de arriesgarte?, musitó la mujer a sus espaldas, interrumpiendo el calor del momento. Cuando Ana se volvió hacia ella, la sonrisa de la mujer ya no era una barrera, era una amenaza. A veces, es mejor quedarse en la sombra, que salir a la luz. ¿A qué te refieres?, preguntó Ana, sin poder ocultar la confusión en su voz. La mujer se acercó, sus pasos deliberados y seguros. Tenía el poder de oración que, aunque silenciosa, parecía gritar advertencias no deseadas, y Ana sintió que el aire se volvía denso entre ellas. Las luces brillantes no siempre indican un futuro glorioso, continuó la mujer, observando al millonario con desprecio. Te invito a salir a la calle, buscar tu reflejo en cada charco y descubrir que no todo lo que brilla es oro. La frialdad de sus palabras hizo que el corazón de Ana latiera más rápido. El millonario, sin embargo, no se dejó desviar. Perdona, pero creo que es el momento de que Ana decida. No hay nadie más aquí que deba influir en sus elecciones. La firmeza en su voz era un refugio, aunque la sombra de la mujer seguía acechando como un espectro. Ana se quedó en silencio, el dilema marcando el golpe de su corazón. ¿Debía confiar en este nuevo camino que se le ofrecía, lleno de posibilidades pero también de peligros? En los ojos del millonario había una promesa, un destello de lo que podía ser, mientras que en la mujer había advertencias, un oscuro preámbulo de lo que podría perder. Cuando miró al exterior, la noche había cobrado una vida propia. Las luces de la ciudad parpadeaban, como si cada una contara historias secretas, advertencias y posibilidades. En ese instante, sintió que el peso de su vida se deslizaba, como agua entre los dedos. «Conoces el miedo, ¿verdad?», dijo el millonario, rompiendo el silencio que se había instalado. «Pero también deseas algo más grande. La pregunta es,
¿Estarías dispuesta a abrazar la incertidumbre por algo que podría cambiarlo todo? Ana ubicó su mirada en él. La mujer detrás de ella se había vuelto invisible, y el mundo parecía haberse detenido. Sentía la brisa de un nuevo comienzo, un eco de esperanza que la empujaba a arriesgarlo todo. Voy a hacerlo, murmuró, y sus palabras se sintieron como un grito en medio del caos. Pero antes de que pudiese ser absorbida por la magnitud de su decisión, la mujer le lanzó un último desafío. Recuerda, Ana. A veces, las oportunidades son trampas disfrazadas de sueños. No te dejes engañar. La advertencia era un eco que reverberó en su pecho, incluso cuando el millonario extendió la mano hacia ella, justo cuando debería haber sido un adiós a su vida anterior. Una explosión resonó en la calle afuera, interrumpiendo todo. Ana se dio vuelta, sus ojos desbordados de miedo y confusión. «¡Corre!», gritó el millonario. La mujer había desaparecido, pero la pregunta permanecía ahí, vibrante en el aire frío de la noche. ¿Qué amenazas verdaderas acechaban en el camino que había decidido tomar? Mientras una nueva aventura comenzaba, Ana se dio cuenta de que el verdadero juego apenas había empezado. Ana sintió que su corazón latía desenfrenado, como un tambor de guerra que marcaba el ritmo de su huida. El sonido de la explosión resonaba aún en sus oídos, un eco que dejaba un rastro de adrenalina en sus venas. Se aferró a la mano del millonario, que la guiaba con decisión a través de la puerta del restaurante, mientras las luces titilantes de la ciudad se convertían en un trasfondo borroso. «¿Qué fue eso?», preguntó Ana, su voz temblando entre miedo y curiosidad. «No lo sé, pero tenemos que alejarnos de aquí», respondió él, su mirada fija en el caos que se desplegaba en la calle. Las sirenas de la policía comenzaban a retumbar a lo lejos, como un canto fúnebre que se acercaba cada vez más. Mientras corrían, Ana sentía el peso de su decisión aplastándole el pecho. Esa vida tan cuidadosamente orquestada se desmoronaba en pedazos, y cada paso la alejaba más de la normalidad que conocía. Con una mezcla de determinación y confusión, miró al millonario. «¿Quién eres realmente? ¿Por qué me salvaste?» «Soy solo un hombre con un pasado oscuro», respondió él, apretando su mano con fuerza. «Y tal vez, justo ahora, también sea tu única oportunidad de sobrevivir». Un sudor frío le recorrió la espalda a Ana. No solo estaba huyendo de algo, ahora estaba inmersa en un mundo desconocido, rodeada de peligro que apenas comenzaba a entender. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, como un mantra ominoso sobre las trampas que podían camuflarse de sueños. Mientras giraban por una esquina, entraron en un callejón sombrío. Las paredes cubiertas de grafiti parecían observarlas, como si la ciudad misma fuera testigo de su travesía. El millonario se detuvo en seco y apretó los labios en una línea. «Necesitamos repasar lo que hemos hecho. No puedo protegerte si no sé la verdad», dijo, su tono ahora grave y autoritario. Ana inhaló profundamente, tratando de calmar la tempestad en su interior. «Solo soy una mujer común. Nunca quise involucrarme en esto». Sentía que forzaba las palabras mientras una angustia la invadía. «¿Por qué esto te importa?» «Porque he estado donde tú estás. He tomado decisiones que me han llevado a ser quien soy, y ahora hay personas que buscan ajustar cuentas. Y tú te has convertido en parte de esto». Su mirada se endureció, revelando un destello de vulnerabilidad apenas oculto por la bravura. Ana sintió el peso de cada palabra. ¿Qué tipo de decisiones habría tomado? En su mente, la imagen de la mujer del restaurante danzaba nuevamente, tejida con hilos de advertencia y desconfianza. «¿Quiénes son esas personas?», insistió, furiosa. La idea de estar involucrada en algo más grande que ella la llenaba de pavor, y al mismo tiempo, una chispa de valentía comenzaba a prenderse en su interior. El millonario la miró fijamente, con sus ojos oscuros como el cielo de tormenta. «¿Siempre tienes que saberlo todo? A veces, lo mejor es sumergirse en lo desconocido y dejar que el destino te guíe». Ana sintió que el espacio entre ellos crecía. Una batalla interna se desataba dentro de ella, entre la razón y su impulso por seguirlo. Realmente quería enfrentarse a la oscuridad que él representaba, arriesgándolo todo por un futuro incierto. La pregunta pendía en el aire, y justo cuando estaba a punto de responder, un grupo de hombres apareció al final del callejón, con rostros inhóspitos y ojos que destilaban peligro. «Esos son ellos», murmuró el millonario, retirando a Ana detrás de él. Su corazón se detuvo. En ese instante, Ana comprendió que había tomado una decisión irreversible. Estaba fuera de su zona de confort, y el mundo que conocía estaba a punto de convertirse en una imagen distorsionada.
¿Qué hacemos ahora?, ella preguntó, la voz apenas un susurro. Pero en su interior, algo ardía, una pequeña llama de desafío. La respuesta llegó con su propia voz de desafío: luchar para sobrevivir. Mientras los hombres se acercaban, la adrenalina llenó sus venas de nuevo. Pero también la ansiedad, el desasosiego de saber que en la búsqueda de su nueva vida, toda conexión con el pasado podría quebrarse en un instante, dejando solo cenizas. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que venía? ¿Tendría la fuerza para luchar por lo que deseaba? Las respuestas se amontonaban en su mente, pero el peligro estaba cada vez más cerca y Ana entendió que en esta nueva realidad, la próxima decisión podría ser la más crucial de su vida. Ana sintió como el aire a su alrededor se volvía más pesado a medida que los hombres avanzaban. Con cada paso que daban, su corazón latía más rápido, un tambor que retumbaba en su pecho. El millonario se colocó frente a ella, su postura firme, como una muralla que prometía protegerla aunque el peligro se cerniera como una sombra amenazante. ¿Qué hacemos?, repetía en su mente, la urgencia de la situación pesando sobre ella como una losa. Los rostros de los hombres se volvían cada vez más definidos, y su reloj interno contaba regresivamente. Una voz áspera rompió el aire. ¡Alto ahí! El líder, de cabello desgreñado y mirada fría, apuntaba hacia ellos. ¡Corre!, gritó el millonario mientras empujaba a Ana hacia un lado. Su furia era el reflejo del riesgo que enfrentaban. La adrenalina se disparó en su sistema. Sin pensarlo dos veces, empezó a correr, sintiendo como el asfalto frío impactaba con cada paso que daba. El eco de sus pisadas se fundía con los gritos de los hombres detrás de ellos. Ana miró hacia atrás un instante, la imagen del millonario permanecía ahí, como un faro en medio de la tormenta, mientras una ráfaga de incertidumbre la envolvía. ¡Izquierda!, él gritó. Ana obedeció, girando bruscamente. Las luces de la ciudad comenzaron a desdibujarse, pero la risa siniestra de los hombres lo seguía, hiriente y penetrante. Se sentía como si la noche misma se convirtiera en un laberinto del que nunca podrían salir. Una caja de cartón se encontraba a su izquierda, y el millonario se lanzó contra ella, haciendo señas a Ana para que hiciera lo mismo. Se escondieron detrás, respirando pesadamente mientras el sonido de pasos se aproximaba. «Esto no es un juego, Ana», susurró él, su voz grave cortando la tensión. «Ellos no son gente a la que se le pueda mentir ni engañar». «¿Por qué están tras de ti? ¿Qué es esto?». La confusión la hizo sentir aún más vulnerable, pero en su interior, crecía un sentido de temor y determinación mezclados. No podía quedársela, no sin respuestas. «Cuando te encontré, había más en juego de lo que creías. Ellos quieren que pague por mis errores». Su voz se volvió un susurro, como una confesión hecha entre las sombras. «¿Ves ese restaurante? Ahí se decidió todo». Ana rápidamente asimiló la magnitud de lo que estaba diciendo. «Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres realmente?». La pregunta se escapó como un grito silencioso, una búsqueda de verdad en medio del caos. Un destello de luz ácida iluminó su rostro y, en ese momento, la urgencia se tornó real. Los hombres comenzaron a buscarlos, sus voces resonaban mientras el líder gritaba órdenes. «Vayan a explorar. No puede escapar. Aquí ya estuvimos antes». En un instante, el hombre que había estado protegiéndola se volvió hacia ella, su mirada llena de decisión. «No tienes que seguir esto. Pero tienes que decidir ahora. ¿Vas a correr con ellos o te quedarás conmigo y lucharás?». El miedo y la confusión se encontraban en un tira y afloja en su interior. La opción de huir se escurría entre sus dedos, y la imagen de su vida anterior se desvanecía como un espejismo. Con una resolución renovada, tomó aire. «Lucharé», dijo con firmeza, la voz resonando en el silencio del escondite. «No puedo ser parte de esta locura, pero tampoco puedo irme». La mirada del millonario se ablandó en un momento de conexión, y ella sintió que algo se forjaba entre ellos. Pero no había tiempo para más emociones. El líder había empezado a acercarse. «Vamos a salir de aquí», él dijo, tomando su mano, y juntos se echaron a correr entre los ecos del peligro. Los hombres gritaban tras ellos, astutos como lobos. Ana no sabía a dónde los llevaría la noche, pero en sus entrañas se encendía un nuevo propósito. Mientras se adentraban en el laberinto de esa oscuridad, Ana comprendió que su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Tenían el tiempo en su contra, y cada paso podría ser el último.
Pero lo que no sabía era que el verdadero peligro apenas estaba por llegar, y que hay verdades que, una vez desenterradas, podrían destruir lo que quedaba de su mundo. En ese instante, mientras una sombra se abalanzaba sobre ellos, se preguntó, ¿qué secretos ocultaba realmente el millonario? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? El viento gélido de la noche cortaba la piel de Ana mientras ella y el millonario se adentraban en un callejón oscuro, apenas iluminado por un par de faroles temblorosos. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de pánico y determinación. No podía creer que estaba corriendo junto a un hombre al que apenas conocía, un desconocido con un pasado sombrío que parecía atraer la miseria. ¿A dónde vamos?, preguntó, pero ni siquiera quería escuchar la respuesta. La pregunta pesaba en el aire como una bomba de tiempo. Confía en mí. Hay una salida por aquí, solo sigue. Su voz, aunque serena, escondía una maraña de historias sin contar. De pronto, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. Eran sus perseguidores, más cercanos de lo que Ana esperaba. La voz del líder podía escucharla claramente. No dejen que se escapen. Quiero que los encuentren vivos. Las palabras enviaron un escalofrío por su columna vertebral. Ella no quería ser encontrada. Cada rincón del callejón se sentía como una trampa, pero no había tiempo para detenerse. Sin pensar en lo que podría pasar, echó a correr con todas sus fuerzas, aferrándose a la mano del millonario como si él fuera su única tabla de salvación. Volaron por el callejón hasta que llegaron a un punto muerto, una pared de ladrillo que se alzaba frente a ellos como un muro infranqueable. Ana jadeó, la desesperación comenzaba a asomarse. ¿Ahora qué? Estamos atrapados. Debemos retroceder, dijo él, pero antes de que pudieran moverse, el sonido de pasos se acercó. Eran ellos, las sombras que los perseguían. Se asomaron al callejón, sus rostros imponentes iluminados por la tenue luz de un farol. Ana sintió un nudo en el estómago. Era casi como si pudieran oler su miedo. «Están aquí», gritó uno de los hombres, y la risa burlona del líder hizo eco en el aire. Era un sonido que le helaba la sangre. El millonario pareció evaluar la situación, y Ana vio como su mirada se enfocaba en una salida alternativa, un pequeño desagüe al lado de la pared. Sin pensarlo, se lanzó hacia allí, arrastrando a Ana detrás de él. Se deslizaban por un espacio estrecho y oscuro, sintiendo la humedad en el aire. El lugar estaba lleno de desechos, pero no había tiempo para quejas. ¿Por qué no me dijiste quién eres? ¿Qué has hecho para que quieran matarte? Ana exigió, su voz resonando en la oscuridad. Sentía que cada palabra era un pez en un agua revuelta. Esa es una larga historia, respondió él entre jadeos, su voz entrecortada. Pero necesita ser contada en el momento adecuado. Por ahora, solo debes creer que no soy quien piensas. Es demasiado tarde para secretos. Ana le espetó. La confianza era una moneda escasa en un mundo en el que todo podía cambiar en un instante. Si no me dices quién eres, podría ser peor que ellos. Él la miró, y en su mirada había tanto dolor que por un momento, Ana sintió compasión. Esto no es solo sobre mí. Es más complicado. Hay personas detrás de esto, poderes que mueven los hilos. Un estallido de risa irrumpió su conversación. El líder estaba de vuelta, desbordando confianza con un aire de desprecio. ¿Pensaron que podían escaparse tan fácilmente? Sé exactamente lo que estás haciendo, amigo. Vas a desenterrar cosas que no deberías. Ana sintió que el sudor se acumulaba en su frente, y su mente bullía con preguntas. ¿Qué cosas? ¿Qué está pasando? El millonario cerró los ojos por un segundo, como si estuviera recogiendo fuerzas para enfrentar lo inevitable. Esto es solo el comienzo, Ana. Lo que descubramos nosotros dos podría dar vuelta a todo. Entonces, antes de que ella pudiera procesar sus palabras, el hombre dio un paso atrás, preparando algo en su chaqueta, y Ana sintió que la tensión alcanzaba un punto álgido. Despierta, Ana. Hay un precio que debemos pagar, y no será fácil. Pero tengo que saber, ¿estás contigo y conmigo en esto? Todo dependía de esa respuesta. Mientras el miedo acechaba como una sombra, Ana comprendió que sus vidas estaban entrelazadas en una red de secretos oscuros, donde cada decisión podría tener consecuencias devastadoras. Sí, murmuró, aunque el pánico casi le robó la voz. Haré lo que sea necesario para saber la verdad. Mientras sus ojos se cruzaban, el eco de otro grito resonó,
y las sombras se aproximaban peligrosamente. Un instante de desespero estaba a punto de estallar. ¿Qué era lo que realmente estaba en juego? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrirlo? Entonces, de repente, el miliciano desenfundó un arma. Esto se pondrá mortal, pero nunca te separaré de mí, Ana. Ahora, prepárate. Con el peligro inminente acercándose, la verdad les esperaba, escondida en la niebla de la noche, y solo el tiempo diría si podrían sobrepasar los horrores que estaban por venir. El corazón de Ana latía desbocado mientras el millonario levantaba el arma, su dedo temblando en el gatillo. La oscuridad del túnel parecía tragarse toda la luz, y cada sonido resonaba como un trueno en sus oídos. Un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué habían hecho para merecer esa persecución? ¿Y qué era ese secreto que lo envolvía? El hombre frente a ella pareció cambiar de expresión, la determinación en sus ojos había sido reemplazada por algo más oscuro. Voy a hacer lo que tenga que hacer, murmuró con voz grave. Ana notó una chispa de miedo mezclada con determinación en su mirada. Era evidente que estaba lidiando con fantasmas que la noche chorreaba, a medida que los gritos de sus perseguidores resonaban más cerca, como una melodía macabra. El millonario apuntó hacia el estrecho desagüe al que habían entrado. No hay tiempo para pensarlo, simplemente sígueme. Ana se aventuró detrás de él, sintiendo la brisa del miedo en sus propios talones. A cada paso, las sombras parecían alargarse, estirándose y encogiéndose como si tuvieran vida propia. Esto no puede terminar así, pensó, tratando de aferrarse a la esperanza como a una cuerda en un naufragio. Al salir de la alcantarilla, se encontraron en un edificio abandonado, lleno de la niebla espesa que entraba por las ventanas rotas creaba un escenario etéreo. La luz de la luna se filtraba en fragmentos, y los espejos de cristal rotos reflejaban sus rostros llenos de temor. Debemos escondernos aquí, dijo el millonario mientras cerraba la puerta de una patada. Este lugar puede ser nuestra única salvación. Ana observó todo con ansiedad. ¿Salvación de qué? ¿De quiénes son esos tipos? Las preguntas salían de su boca como un torrente. Había tanto en juego, y cada respuesta parecía más incómoda que la anterior. Es complicado, él respiró profundamente. Hay una organización poderosa detrás de todo esto, y estoy metido en algo que ni siquiera pensé posible. Te necesitan a ti también. ¿Necesitan a mí? ¿Por qué? La incredulidad se mezclaba con el horror en su voz. Porque lo que tú y yo descubramos podría acabar con ellos. Eso es lo que quieren evitar a toda costa. Sus ojos también reflejaban miedo, como si tuvieran que cargar con un peso que no merecían. Ana sintió como su estómago se apretaba. No puedo estar involucrada en algo así, no lo soy. Solo soy una mujer común. Pero en el fondo sabía que había más en juego, que su vida había sido tocada por la desesperación. El sonido de pasos pesados resonó afuera, distorsionando su mente. Apágalo todo, ordenó el millonario al ver el reflejo de luces de linternas. Es ahora o nunca. Ana se obligó a calmar su respiración, su mente atrapada entre la ansiedad y la adrenalina. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si nos encuentran? Si nos encuentran, no solo perderemos nuestras vidas, también lo que hemos descubierto. Con esas palabras, él buscó nuevamente en su chaqueta, sacando un antiguo mapa. Este es el mapa de sus operaciones secretas, reveló, con los ojos brillantes de una urgencia feroz. Si logramos exponerlos, tal vez podamos detenerlos, y tú estarías en el centro de todo, Ana. Antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, un golpe resonó en la puerta. La amenaza estaba frente a ellos, inminente. Pueden estar en cualquier momento, exclamó, mientras el millonario empezaba a buscar una salida alternativa. Pero no sabemos a dónde vamos. No sabes que estamos corriendo riesgos por tu culpa. Su rabia y miedo se unían en una sola voz desgarradora. Lo sé, Ana. Y lo siento. Su mirada se endureció. Pero no hay marcha atrás. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? El silencio en la habitación se tornó pesado, un momento que podría cambiar el camino de su vida. Ana sabía que todo podría despegar o estrellarse en un instante. Sí, estoy lista. Por lo que sea que venga. Mientras la puerta crujía bajo la presión de los segundos que se deslizaban, Ana se vio a sí misma mirándole a los ojos, primero llenos de miedo, ahora con un brillo de esperanza. El futuro era incierto, pero no había marcha atrás. El peligro estaba cerca, y lo único que podían hacer era seguir adelante.
Justo cuando la puerta se abrió de un golpe y entraron sombras con intenciones oscuras, Ana comprendió un hecho aterrador: la verdad que buscaban podía salirles muy, muy caro. Pero, ¿podrían salvarse antes de que los secretos atraparan sus almas? Ana respiró hondo mientras la puerta era arrastrada, revelando a los hombres que habían estado en su búsqueda. Eran figuras cubiertas de sombras, con rostros impenetrables y miradas afiladas como dagas. El millonario se puso enfrente de ella, adoptando una postura protectora, pero su mirada traía consigo la incertidumbre. «No debemos quedarnos aquí», murmuró, y su voz sonó más como un lamento que como una orden. «Sigamos el mapa, es nuestra única salida». «¿Te has vuelto loco?» «Los hombres están afuera», exclamó Ana, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. No era la heroína de una película, solo una mujer común que se había visto arrastrada a un torbellino que apenas comprendía. «Este edificio tiene más secretos de los que imaginas», respondió el millonario, sus ojos recorriendo el entorno como buscando algo más que una simple salida. «Hay un sótano, una salida trasera que solo unos pocos conocen». Ana forzó una mirada al mapa que él sostenía en su mano. Las líneas parecían confusas, pero un pequeño punto brillante resaltaba en la esquina inferior. «¿Está indicado ahí?», preguntó, presionando su pulso frenético mientras el sonido de mujeres y hombres entraban al edificio. «Sí, pero hay que darse prisa, no tenemos tiempo». La urgencia en su voz era palpable. Cuando se dieron la vuelta, el eco de voces y el sonido de pasos resonaron más cerca. Ana sintió como si el aire se le escapara, la inminente amenaza estaba tan cerca que podía casi tocarla. Juntos, se dirigieron hacia una puerta de hierro desvencijada ubicada en una esquina oscura. El polvo acumulado y la telaraña que colgaba le daban un aire de abandono, algo que provocaba escalofríos. «¿Estás lista?», preguntó él, mientras su mano temblaba al empujar la puerta. Ana se sintió tambalear, apretando sus manos. «Dime que hay esperanza», le pidió. «Hay esperanza si logramos salir de aquí». La puerta se abrió con un chirrido, salpicando el silencio con su queja dolorosa. El oscuro túnel que se reveló a continuación no inspiraba confianza, pero no había otra opción. Ana se hizo a un lado, permitiendo que él entrara primero. Se adentraron en la penumbra, las paredes de piedra fría parecían cerrarse a su alrededor. «¿Escuchas eso?», preguntó Ana, incapaz de evitar el temblor en su voz. «Sí, se están moviendo», respondió él, su mirada fija adelante, calculando cada paso como si traicionara el más mínimo destello de debilidad. El sonido de gritos lejanos y el eco de pasos retumbando en el túnel resonaban en su mente como una llamada inquietante. Ana sintió un escalofrío a lo largo de su columna, y su corazón gritaba que debían correr. «No sé si podemos ocultarnos indefinidamente, debemos seguir. Si encontramos el centro de sus operaciones, tenemos la oportunidad de tomar el control». Las palabras giraron en la cabeza de Ana, cambiando su enfoque. Este no era solo una huida, era una lucha por descubrir la verdad y un camino hacia un destino incierto que ahora podría entrelazarse con el de él, una línea delgada entre el peligro y la posibilidad. De repente, un sonido sordo resonó tras ellos, el eco inconfundible de una puerta que se cerraba. «Vamos, rápido», dijo él, instándola a moverse más rápido. Ofuscada por la incertidumbre, Ana apretó el mapa en sus manos. «No puedo perderme. Si llegamos a una encrucijada, ¿cómo sabré qué camino tomar?». Las palabras salieron de su boca, llenas de desesperación. Él se detuvo, girándose para mirarla. «Ana, tú lo sabes. Tu instinto, el que hemos estado buscando, ¿recuerdas? Eres más fuerte de lo que crees». La confianza en sus palabras le dio un nuevo aliento, pero antes de que pudiera contestar, un revuelo detrás de ellos rompió nuevamente el silencio del túnel. Sentía que el tiempo se les escapaba, un océano de sombras intentando tragarlos de nuevo. «Adelante, hay que seguir. La verdad nos liberará, aunque el costo sea alto. Prometí que te protegería, no olvidaré mi palabra». Las palabras parecían una mezcla entre promesa y advertencia, una llamada a la resistencia, justo cuando iban a dar un paso más, una figura emergió de la oscuridad del túnel, una silueta reconocible que hizo que su sangre se helara. «¿Creías que te dejaríamos escapar tan fácilmente?», resonó una voz familiar, poniendo en jaque todo lo que habían construido hasta ahora. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. En ese instante, supo que sus decisiones se volverían más cruciales que nunca. ¿Lo entenderían?
Podrían confiar el uno en el otro cuando los secretos comenzaban a desenredarse. Mientras la figura daba un paso más hacia ellos, Ana se preguntó, ¿sería amigos o enemigos? La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, pero, ¿a qué precio? El corazón de Ana latía con fuerza en su pecho, como un tambor ancestral que anunciaba el peligro. La figura en el túnel se acercaba, iluminada por la tenue luz que se deslizaba desde el extremo, y con cada paso que daba, la sombra parecía aferrarse más a los recuerdos de traición y desconfianza. Era Roberto, el excompañero del millonario, el que había prometido lealtad, sin embargo, se había convertido en un eco sombrío de aquel pasado. Ana se preguntó en un instante si los ojos de Roberto podían ver la verdad, o si solo reflejaban la ambición. ¿Por qué estás aquí, Roberto? La voz le salió casi en un susurro, el miedo resonando en cada sílaba. Me mandaron a buscarle a ti, dijo él, con una sonrisa cínica que solo confirmaba lo que intuyó. Creo que algunos tienen intereses en ver cómo termina este pequeño juego. No es un juego, replicó el millonario, erguido como un muro entre Ana y el peligro que se acercaba. Pero Ana se sintió atrapada, entre la protección de él y la traición palpable de Roberto. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué ahora?, preguntó, su mente intentando hilar las piezas sueltas. Roberto avanzó un paso más, y la luz iluminó su rostro, un brillo calculador en sus ojos. Quieren saber quién es la clave, y parece que, querida Ana, eres tú. La atmósfera en el túnel se espesó, con ecos de murmullos parpadeando a su alrededor como fantasmas de secretos pasados. La clave, murmuró Ana, su mente girando entre la confusión y el desasosiego. No soy nadie importante. Pero eso es exactamente lo que los convierte en un objetivo. Tienes información que ni siquiera sabes que posees. Roberto se movió más cerca, y ella podía sentir la tensión en el aire. La gente poderosa siempre quiere lo que no puede tener. Detente, el millonario intervino, su voz cargada de autoridad. No le hables así. No podrás manipularla. Esto no es solo un juego de poder para ganar. Ana sintió un nudo en la garganta. Nunca había deseado ser parte de un juego más grande que ella misma, pero el destino parecía obligarla a encajar en un rompecabezas aterrador. Y ahí estaba, en el centro de todo. Se oyó un crujido detrás de ellos, una señal de que el tiempo se les estaba acabando. La figura de Roberto se detuvo, observando con curiosidad a su alrededor. No tienen mucho tiempo y creo que ya saben que no soy el único que está buscando respuestas. Ana se estremeció, sus instintos gritando que era el momento de elegir. En sus manos, el mapa pulsaba como si tuviera vida propia. Estaba dispuesto a confiar en el millonario, o sería más astuto seguir las palabras seductoras de Roberto, el hombre que había conocido antes del caos. ¿Qué harás, Ana? La voz de Roberto se volvió una suave corriente de seducción. Te espero al final del túnel, donde las respuestas cambiarán tu vida, para siempre. No todas son malas, solo tienes que decidir. Las palabras lo envolvieron, una telaraña de decisión que se enredaba en su mente, mientras su corazón se debatía entre dos caminos. La salida detrás de ellos pareció alejarse aún más, mientras la verdad se convertía en un espejismo cada vez más difícil de alcanzar. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor una vez más. La figura de Roberto se desdibujaba, pero su reto seguía resonando. ¿Qué harás con la verdad que ni siquiera sabes que tienes? En ese instante de duda, sintió la impulsiva necesidad de responder a la incertidumbre. La lucha interna se sintió entrelazada con una verdad aún más asombrosa, y supo que cada elección contaba, no solo para ella, sino para el destino de todos. Mientras la oscuridad del túnel se apoderaba de ellos, una pregunta quedó flotando en el aire, un eco reverberante que retumbaba con la fuerza de una tormenta. ¿Quiénes eran realmente sus aliados y sus enemigos? El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Ella debía decidir, y la cuenta atrás había comenzado. Ana sintió que el tiempo se desvanecía, un torrente de incertidumbre abrumando sus pensamientos. Frente a la figura de Roberto, todo se tornaba más complejo. Se dio cuenta de que el hombre que había creído conocer era solo un reflejo distorsionado de su realidad. ¿Qué has hecho para que te busquen? ¿Quiénes son ellos? Ana exigió respuestas, su voz filtrándose entre la bruma de su miedo. Roberto le sonrió con esa chispa de arrogancia que la inquietaba. No solo se trata de mí. Todo gira en torno a ti, cariño. Los secretos que llevas son más poderosos de lo que imaginas. Eres el centro de un juego peligroso. La atmósfera se pegó a su piel como un sudor frío. Ana recordó las palabras del millonario,
la promesa de que juntos podrían enfrentarlo todo. Su mirada se dirigió hacia él, buscando la protección que parecía tan inestable. ¿Vas a confiar en este hombre?, preguntó, sus ojos desafiantes. Él solo busca convertirte en su peón. El millonario frunció el ceño, su determinación inquebrantable. Respeta su juego, Roberto, pero no pienses que puedes confundirla. Ana es más fuerte de lo que crees. La tensión en el aire era palpable, una cuerda tensa que podría romperse en cualquier momento. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor de incertidumbre. ¿Qué debo hacer?, cuestionó, el dilema anclando su conciencia en un torbellino. Puedo confiar en ti, miró al millonario, necesitando respuestas que la sacaran de esta confusión. Él hizo un gesto. La verdad está al final de este túnel, pero el camino no será fácil. Las decisiones que tomes hoy marcarán no solo tu destino, sino el de más personas de las que imaginas. Aquellas palabras destilaban la gravedad de lo desconocido, y un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Justo entonces, un estruendo resonó al fondo del túnel. Los hombres que los buscaban se acercaban, y la sombra de su amenaza se alzaba como una tormenta inminente. El tiempo se acaba, urgió el millonario, tomando su mano. No hay vuelta atrás. Ana tenía que elegir. Aún sentía la presión de Roberto, capaz de seducirla con sus palabras llenas de promesas engañosas. Pero tenía que decidirse, y la determinación empezó a arder en su interior. No puedo ser parte de algo que no entiendo, respiró hondo. Voy contigo, afirmó, mirando al millonario. Es el único camino que he tenido, y no voy a darme por vencida. Una chispa de satisfacción pasó por los ojos del millonario. Vamos, dijo, guiándola por el túnel, donde cada paso resonaba como un latido de un nuevo comienzo. Pero ahí estaba Roberto, interponiéndose entre ellos. No te dejes engañar, Ana. Esto no solo se trata de salir, se trata de poder. ¿Y qué hay del poder que está detrás de ello?, replicó ella, atrapada en una red de intriga. Estás jugando con vidas, Roberto. Tengo que saber qué pasa realmente. Sabes que no tendrás la respuesta que deseas. Él sonrió, un destello de desafío en sus ojos. Pero esa búsqueda te transformará, y no siempre será agradable. Lo sé, pero no tengo miedo. Las palabras salieron de su boca con tal firmeza que incluso la sorpresa de ella la tomó desprevenida. Tenía que enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Una voz sorda resonó desde el interior del túnel, la amenaza se acercaba. Ustedes no irán a ningún lado. Era el líder de los hombres, sus ojos centelleando con furia. Corre, gritó el millonario, tirando de Ana hacia adelante. Las sombras del pasillo comenzaban a cerrarse, y el caos había comenzado su danza mortal. Mientras corrían, Ana sintió que el pasado se desvanecía. La verdad, aunque inalcanzable, había comenzado a revelarse. Cada paso que daban era una mezcla de valentía y reparo, cada paso un eco de decisiones que resonarían en su vida para siempre. Pero una chispa de determinación iluminó su camino. Eran dos almas navegando este laberinto oscuro en busca de lo desconocido. Finalmente, una luz brillante se filtró a través del final del túnel, una promesa de libertad. Ana atrajo su aliento y vislumbró el destino que les aguardaba. Al cruzar la luz, una revelación se deslizó entre sus pensamientos, un eco de las palabras no dichas. A veces, la verdad tiene el poder de destruir, pero también el de liberar. ¿Qué desafíos enfrentarían? Se daría cuenta en los momentos venideros. Al salir a la calle, se sintió rejuvenecida, un nuevo día a sus pies y el futuro ardiendo con posibilidades. Pero la verdad que buscaban solo se desvanecía en el horizonte, aún oculta tras las sombras de una nueva aventura que apenas comenzaba. En este nuevo mundo, no había más límites y el tiempo se tornaba tanto un aliado como un enemigo. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Ana, sintiendo la brisa en su rostro, como si el viento llevara sus miedos lejos. El millonario la miró, y en sus ojos había la promesa de más preguntas por responder. Ahora, comenzamos a entender lo que hemos encontrado, y lo que ha de venir. Una determinación compartida los unió mientras el sol nacía a sus espaldas. La historia apenas comenzaba, y su viaje hacia la verdad prometía llevarlos hacia lo inesperado. Al final, ambos sabían que solo juntos podrían enfrentar lo que el destino les tenía preparado. Ahora, con sus caminos entrelazados, el mundo los esperaba. Pero antes de cerrar este capítulo, no olvides hacer lo siguiente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte estas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y comparta este video con 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.